Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. Nosotros, como vemos la santidad, pensamos, o bueno, por lo menos yo, que la palabra santidad quiere decir que es no pecar. Si a una persona común, o sea, que no es creyente, le preguntaran, ¿para ti qué es santo? Él podría decir que lo que es santo es algo que no se debe de tocar, algo que debe de ser limpio, algo que debe ser puro, algo que tiene que ser invaluable. Y si le preguntan a alguien que sí es creyente, diría que la santidad es Dios, así de sencillo. Y si le preguntaran a un religioso si un hombre, alguien puede ser santo, tal vez esa persona diría que no, o tal vez diría que sí. Pero lo importante es cómo es que el Señor mismo, más bien el concepto que Dios tiene de santidad. ¿Qué es la santidad para Dios? Lo que yo busqué, por la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la santidad? Porque dice en la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y luego después dice en otro versículo que todo ojo verá al Señor. Entonces yo me pregunté, entonces, ¿se necesita santidad para ver al Señor? Porque ahí dice que todos lo verán. Mientras que en el otro versículo es que nadie lo puede ver sin santidad. Entonces, como ahora sí que ¿en qué quedamos? ¿Lo podemos ver o no lo podemos ver? Pero leyendo y pues sí, por la misericordia de Dios y por la revelación del Espíritu Santo, nos da a entender las cosas. Porque a veces pensamos que la Biblia tiene contradicciones y no. La palabra no se divide ni se resta, sino se suma y se multiplica. Porque la suma de la palabra es la verdad. Entonces, me di a la tarea a buscar, ¿verdad? Y busqué en el Viejo Testamento y hay muchas palabras que los traductores en las Biblias, en las diferentes traducciones, ponen santidad. En algunos que tal vez la pusieron santidad sin que fuera santidad, ¿verdad? Tal vez era sencillez, humildad, pero ellos la tradujeron como santidad, pero no me quiero meter en eso, sino es buscar lo que se traduce en el original como santidad. En el Viejo Testamento encontré la palabra Kodesh o Kadash, la palabra primigenia, en donde, o la raíz, en donde las demás variaciones que salen de esa palabra es la Kadash. Es la palabra con el numeral 6942. Para que tenga una concordancia bíblica, pueda buscarla con ese número, 6942, que es la palabra primaria o la palabra primitiva que usaban los hebreos para decir santo o santidad, la palabra Kadash, y de allí se origina también la palabra Kodesh y otras más, ¿verdad? Esta palabra Kadash tiene como un significado que Dios le dio en Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, en donde habla que el Señor, después de los 6 días de trabajo que hizo la tierra, hizo los cielos y toda la obra que hizo en los 6 días, al séptimo día dice que reposó y que ese día lo declaró santo. Entonces el séptimo día es santo. Entonces ahí es donde viene la palabra Kadash, la palabra primitiva en donde se origina las demás palabras, ¿verdad? Entonces esto nos da a entender que el reposo de Dios es el principio de la santidad, que después de laborar, de trabajar, de esforzarte, vas a llegar a un punto de reposo, y tu reposo no va a ser
porque nosotros pensamos que reposar quiere decir que es acostarse en la cama y dormir. No, eso es descansar. Reposar es que tú vas a tu trabajo, te cansas, trabajas duro y después llegas a tu casa, te sientas en la mesa, comes y después de comer te quedas así. Reposar, eso es reposar. Cuando haces algo y después de la labor tan dura, descansas. Eso se llama reposo. Entonces, eso quiere decir que en el trabajo que tú tienes, en ese trabajo vas a llegar a reposar y el reposo te va a dar santidad. O viceversa. El trabajo de buscar la santidad por la cual nadie verá al Señor, como dice el propio versículo. Eso quiere decir que el trabajo del cristiano es buscar la santidad y a través de la santidad y de tener la santidad y del trabajo duro para ser santos, te va a dar reposo. Y en el reposo de Dios, ya ahora sí como quien dice, todo está bien, o sea, todo es perfecto. Cuando estás en el reposo de Dios, nada es imposible. Cuando tú reposas en la mano de Dios, en el corazón de Dios, en la presencia de Dios, nada es imposible. Pueden suceder guerras, pueden suceder cualquier situación difícil en nuestras vidas, pero si uno se mantiene en la santidad, va a estar en el reposo, y en el reposo, aunque el enemigo arrecie, al final de cuentas, vas a estar reposando. Entonces, el buscar la santidad es buscar reposo. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 2 al versículo 3. También lo podemos ver en Éxodo capítulo 13, versículo 2, donde dice que los primogénitos se tenían que apartar. Todo primogénito de humano o animal tenían que ser apartados para Dios, como una ofrenda para Dios. Entonces eso quiere decir que debemos de apartarnos. Miren, nosotros somos primogénitos de Dios. Nosotros somos, claro, ¿verdad? Hace cientos de años, hace miles de años atrás, estuvieron los primeros cristianos, ¿verdad? Que conocían a Dios y todo eso, muy bonito. Uno dirá, ellos son los primogénitos, y no. Como Dios mira el tiempo como si fuera el mismo, para Dios no existe el tiempo. Tanto yo como el que nació hace 2000 años, que creyó en Cristo, y el que nació antes de que naciera Cristo, pero creía en el Señor, tanto ese como yo somos primogénitos de Dios. Somos primogénitos porque estamos dentro del unigénito. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios por la gracia del Espíritu Santo y por la sangre de Cristo, vistiéndonos con la armadura del primogénito, con la vestimenta del unigénito y con el ADN del unigénito, nos hace ser primogénitos para Dios. Por eso es que nosotros somos coherederos con Cristo, porque nosotros somos primogénitos y por lo tanto debemos de apartarnos para Dios. Aquí lo dice en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Lo que dice el Señor, que es una ordenanza perpetua, para siempre. Entonces, tanto como yo, como tú, mi querido y amado hermano, le pertenecemos a Dios, porque somos sus primogénitos. En Éxodo capítulo 19, versículo 10, también como primogénitos debemos de tener vestiduras de primogénito. Y la vestidura que Cristo tenía era el ser manso y humilde. Él se vestía de mansedumbre y humildad, de santidad, de poder, amado. Y esas son las vestiduras que nosotros como primogénitos debemos que tener. Jesús se vestía de un manto de misericordia por aquella mujer que le tocó el borde de su manto. Jesucristo estaba vestido de las sandalias
que llevaban la paz, el evangelio. Jesucristo tenía una cobertura para aquel que necesitaba abrigo. Esas son las vestiduras que uno como primogénito tiene que tener. El comportamiento de Cristo. Eso es vestirse de Jesús, ser como Cristo. Y tengo, amados, esta palabra Kadash se pronuncia 175 veces en la Biblia. Entonces tengo 175 versículos donde se pronuncia esta palabra. Pero no me gustaría solamente decir una tras otra porque alargaría mucho. Sería una bendición muy grande tener el tiempo suficiente para poder decirlo. Y porque cada versículo tiene algo que nos nutre, algo que nos enseña. Entonces le voy a decir el último, pues, el último de esta palabra. Después nos brincaremos a qué nos dice el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 19, versículo 14. Los ministros, con la palabra de Dios, lava a nosotros, los hermanos. Nos lavan los ministros con la palabra de Dios. Aquí dice que Moisés tenía que lavar a tanto a Aarón como a sus hijos. Él tenía que consagrarlos, limpiarlos, prepararlos, para que de esa manera ellos pudiesen ejercer el sacerdocio. Entonces eso nos quiere decir que el ministro, nuestros padres espirituales, nos limpian con la palabra. Entonces aquel que esté peleado contra las coberturas, contra el ministrarse, el que no crea pues ni en el apostolado, ni el don profético, ni el evangelístico, ni el pastoral, ni el magistral, el que no esté cubierto con los 5 ministerios, el que no quiere ir a la iglesia pues para recibir una cobertura, ese no puede tener santidad, porque los que nos van a dar los parámetros de la santidad, que es santidad, son los ministros. Porque uno, conforme a la mente humana, piensa que es no pecar. Pero, amados, nadie, absolutamente nadie puede dejar de pecar. Solamente tenía que ser demasiado espiritual. Y sí se puede, ¿verdad? Pero conforme uno tiene la vida, uno cae, ¿verdad? Pero hay que seguir esa santidad. Pero al final de cuentas, dijo el mismo apóstol Pablo, que de una u otra manera nosotros ofendemos a Dios. Es imposible no pecar. Por eso, si tú te vas con el concepto humano y no recibes palabra de Dios, que tú dices, no, solamente siendo buena gente y ya, eso ya me voy al cielo, y pues no, necesitas cobertura. Bueno, miren, bueno, el último de ya. Éxodo capítulo 19, versículo 22. Los servidores, amados, todos los servidores que sirven al Señor deben de limpiarse para poder estar en la iglesia, para servirle a la iglesia. Miren, todo servidor que tenga una vida doble, pues, no debería de estar sirviendo al Señor. No quiere decir que porque pecó, se peleó el hermano que toca el piano con su esposa, quiere decir que ya no puede subirse a ministrar. No quiere decir eso, sino quiere decir que si ese hermano no se limpia, si ese hermano no tiene santidad, no puede servir así. Es como aquellos hombres que ofrecieron fuego extraño delante de la presencia de Dios y Dios los destruyó. Amados, nosotros los servidores, miren, es servidor aquel que cuando está en la iglesia se pone a limpiar. Es tanto servidor, ministro de Dios, aquel que limpia los baños como aquel que predica. Es igual. No solamente los servidores son los que son los diáconos, los que tocan los instrumentos, o el que dirige la alabanza, o el que predica. Es servidor también el que limpia los baños,
el patio, el que cuida los carros, esos también son servidores de Dios. Y aunque nos toque simplemente ser cuidadores de carros, el que nos toque simplemente ser de la limpieza, o ser de seguridad, o ser de cualquier servicio que se le brinde a la iglesia, al servicio de la esposa de Dios, de la esposa de Cristo, de la prometida de Cristo, se debe de hacer con santidad. Entonces, como el que predica, como el que limpia los baños, tienen que tener santidad, porque es un servicio santo para Dios. Porque no vas a limpiarle ahí la casa al presidente, se la vas a limpiar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y Él es digno de que, aunque tú seas el que limpies allí el baño, el sanitario, tienes que hacerlo con santidad, porque el Señor se lo merece. Bueno, vamos a brincarnos hasta el Nuevo Testamento. Y son varias, ¿verdad? Las palabras que se utilizan para decir santo en el Nuevo Testamento. La palabra es con el numeral 3742. En la Strong Concordance o cualquier concordancia lo pueden buscar. Es ociotes. Ociotes, que significa santidad, pero empleada como una orden divina. Es como algo que Dios ordena que nosotros tenemos que tener. Esta palabra solamente se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento. Una en Lucas capítulo 2, versículo 75, y la otra en Efesios capítulo 4, 22. La santidad está casada, mis amados. Miren, en Lucas capítulo 2, versículo 75, dice que es como un estado en que nosotros debemos de llegar, la palabra santidad. Y en Efesios capítulo 4, versículo 24, la palabra santidad nos da a relucir que es algo que está vinculado tanto con la justicia y la verdad. Pero porque nosotros pensamos que la santidad es simplemente el no pecar, pero no, la santidad se llega a tener también a base de la justicia, en la verdad. Miren, la palabra que se utiliza para decir la verdad es la palabra aletheia, con el numeral 22.5, que esa palabra significa realidad. Entonces si nosotros buscamos la santidad, que no quiere decir que solamente no pecar, sino la santidad que significa el consagrarse, el apartarse para Dios, practicando la justicia de Dios. Y justicia de Dios sabemos que no es solamente hacer justicia como que llega un ladrón a un banco y está asaltando, y cuando se descuida uno le agarra la silla, le da un sillazo y se cae el ladrón, le quita la pistola y ya por eso hiciste justicia. Eso no es hacer justicia. Hacer justicia es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer justicia. Entonces, y aquí dice justicia en la verdad. Y si la palabra que se emplea aquí quiere decir aletheia, que su significado original es realidad, eso quiere decir que la realidad que debemos de tener es la justicia de Dios, no la realidad del mundo que ahora nos quiere meter a la fuerza, la nueva normalidad, sino la realidad de Dios, que es justo lo que está escrito, y todo lo que vaya en contra de la justicia, en contra de lo que está escrito, eso ya no es justicia. Entonces, apoyar cosas como el aborto, el apoyar cosas como que los niños se amputen sus miembros, simplemente porque una caricatura le está diciendo que ser hombre, ser mujer, no da igual.
y bueno, no quiero meterme en ese tema, sino el apoyar cosas del mundo, así de simplemente lo diré, apoyar cosas del mundo, ir detrás de las cosas del mundo y apoyarlas y meterlas dentro de la iglesia, como la Navidad, como el día de Halloween y esas cosas. Meterlas en la iglesia, eso no es ser justo, eso ya es apartarse de la justicia, eso es apartarse de la realidad de Dios. Bueno, prosigamos. Entonces, otra palabra usada para santidad es agiosin. Agiosin, que viene siendo con el numeral 42, que significa o se emplea como un sello de garantía, es una marca dada por el Espíritu Santo para el creyente, para que con esa marca pueda acceder a la vida eterna. Solamente se menciona 3 veces en la Biblia. Una en Romanos capítulo 1, versículo 4, otra en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, y la última en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Miren, mis amados, en estos 3 versículos se oculta una bendición hermosa. Cuando yo lo leía, en Romanos dice que nosotros en la santidad seremos, porque Jesucristo dice aquí que Jesucristo, el Espíritu Santo, lo resucitó con el Espíritu de santidad, y que nosotros debemos de estar en ese Espíritu de santidad, para así llegar a ser resucitados como Cristo fue resucitado. Eso quiere decir que aquel que tenga la santidad de Dios, aquel que se apartó para Dios, aquel que se consagra para Dios, aquel que vive haciendo la justicia de Dios en la realidad que está escrita en la palabra de Dios, eso quiere decir que ese va a ser el arrebatado, ese va a ser el resucitado. Aquí no sé, entonces aquí es donde uno dice, ¿verdad? Yo me voy, así como muchos dicen, al día que ya me esté muriendo ahí en el hospital, antes de que me muera voy a decirle al Señor que me perdonen mis pecados y después ya me va a resucitar. Y no, ahí dice que van a resucitar los muertos en Cristo. Entonces aquellos que mueren con Cristo es otro tema. Es diferente morir en Cristo como morir con Cristo. Pero no me voy a meter en ese tema. Por eso, pobrecitos de aquel que tenga esa mentalidad, que vive su vida cristiana con pecados deliberados, de que Él los planea y al final de cuentas ya es ya santo. Pobrecito de ese cristiano que vive de esa manera. Pobrecito. Porque ese no va a ser resucitado en la primera resurrección. Cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos seremos arrebatados junto con ellos. En el aire nos encontraremos con el Señor. No habla allí de los que murieron con Cristo, pero bueno, ese es otro tema. Es el sello, mis amados. La santidad es el sello del Espíritu Santo. Es el sello. Aquellos que no tengan el sello de aprobados en la frente o en la mano no serán resucitados en la primera resurrección, porque tienen el sello, claro, pero no es como cuando uno va a la aduana. El que está en la aduana le pone el sello para que se vaya en primero. O sea, este va a ser el sello para que se vaya el día de hoy, pero llega una mercancía después. Dice, no, el embarque ya salió el día de hoy, ese será entregado mañana. Y le ponen el sello, pero para el día de mañana. Nosotros debemos de buscar el primer sello. Claro, no estoy hablando de primero, segundo sello o los sellos del Apocalipsis, no. Es simplemente emplear la palabra santidad, una santidad que buscas, que te perfecciona y que el Señor delega. Es el sello del Espíritu Santo. Y miren, en Tesalonicenses, bueno, en Romanos la usan
para los resucitados, para ser resucitados. En Corintios, la santidad se perfecciona en la limpieza de nuestra alma, cuerpo y espíritu, en el temor de Dios. Por eso, miren, el que no le teme a Dios no se va a limpiar, no va a buscar la santidad. ¿Por qué? Porque no le teme a Dios. Y temer al Señor no es tenerle miedo. El temor es diferente al miedo. El miedo es aquello que te aterroriza, aquello que te causa repulsión, aborrecimiento. Y eso Dios no lo quiere. Dios quiere el temor. El temor es algo que se respeta. Es una admiración. Es como cuando te pones enfrente en la playa y miras el mar y tú dices, qué hermoso es el mar. Mira qué grande, cuán majestuoso. Pero a la vez, cuando llega una tormenta y ves un tsunami de una ola del tamaño de 20 metros, te causa temor. Es algo que admiras y amas, pero a la vez sabes que no te puedes meter con él. Es algo poderoso. Eso es el temor de Dios. Es admirarlo, adorarlo, amarlo, pero a la vez respetarlo por lo que Él es, poderoso, temible. Y aquel cristiano que no le teme, aquel que dice, bueno, puedo pecar, a cabo mi pastor no me ve, puedo hacer esto, a cabo mi esposa no me ve, puedo hacer esto, a cabo mi esposo no me ve, mis papás no me ven. Ese no ha entendido lo que es el temor y por lo tanto no va a poder ver la santidad. Qué difícil. Y en Tesalonicenses, mis amados, el Señor nos da de su amor para que nos amemos los unos a nosotros. Y de esa manera la santidad en nosotros como marca se tatuará en nuestro corazón y se va a hacer eterna esa marca. El sello de la perfección es el amor. La santidad. Para culminar y para terminar, la santidad es el consagrarse para Dios. Quiere decir, el apartarse para Dios y apartarse del mal. No es apartarse del mal para estar con Dios, no, es apartarse para Dios y por ende te apartarás del mal. Por eso dice que no podemos ser amigos del mundo, porque ser amigos del mundo se considera ser enemigo de Dios. Por eso si te vas a apartar para Dios, tienes que apartarte del mal, es por ende, es por lógica. Por eso, pero ya eso te va a ayudar el mismo Espíritu, porque aquí el Señor en Tesalonicenses nos dice que Él nos va a dar de su amor. Y el amor perfecciona. La santidad es un progreso, mis amados. La santidad es algo que es progresivo. Es algo que va avanzando a través del tiempo. Va avanzando cuando te apartas para Dios, que dices, bueno, yo soy de Dios y tengo que comportarme. Ahí comienza la santidad. Después es hacer la voluntad de Dios, que es hacer la justicia, la realidad de Dios, que ya ahí vas en el proceso de la santificación. Después de que vives una vida agradando al Señor, porque haces su voluntad, porque haces lo que está escrito, entonces vas entendiendo muchas cosas. Y ahí te das cuenta que es mejor, ¿verdad? La santidad. Pero la santidad que lo haces en vivo, que ocultarte y nada más hacerlo de frente para la gente y apartarte en lo oscuro y ahí hacer lo que te da la gana, sino es respetar a Dios en todas las cosas. Y entonces, cuando tú buscas la santidad, cuando llegas al punto de la justicia, de la fe, de la verdad, tienes que llegar al clímax. Y el clímax de la santidad es el amor. Llegar a tener el amor de Dios, el que te perfecciona. Y eso lo tienes que emplear amando a tus hermanos. Por eso dice, el que no ama a su hermano
no conoce a Dios. Y si no lo conoces, entonces la santidad no la tienes. Por eso, si tú vives una vida consagrada, si te apartas para Dios y haces la voluntad de Dios, pero odias a alguno de tus hermanos en Cristo, entonces todo el esfuerzo que has hecho no vale de nada. Porque el amor es el clímax, es ahora sí como que llegando casi a la meta de la santidad. Porque la meta es Cristo. Amas a tu hermano. Y después de amar a tu hermano, llegas a amar a tus propios enemigos. No, hombre, no. Miren, por eso el apóstol Pablo dijo, a mí no me importa gastar lo que yo tengo, gastarme a mí mismo, aunque ustedes me odien, pero para que ustedes sean amados más. No me importa ser objeto de desprecio con tal de llevarles a ustedes la palabra de Dios, que va a ser la que los prepare para el encuentro con Jesucristo. Ese fue la vida del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, bueno, también de Pedro y de todos los apóstoles, pero Pablo lo dice y lo especifica. Yo terminé mi carrera, dijo, y yo ya fui entregado, yo ya me derramé, yo ya fui entregado al sacrificio, porque yo morí a mí mismo, porque preferí ser odiado para que el pueblo de Dios fuera amado. Y eso me dio el galardón especial, porque para muchos, aunque ellos no lo quieran creer, el apóstol Pablo fue arrebatado. El apóstol Pablo no murió como muchos dicen. No lo mató Nerón ni nada de esas cosas. El apóstol Pablo fue arrebatado, aunque muchos lo nieguen. Él recibió el sello, él recibió el galardón que yo como cristiano en lo personal busco. El ser arrebatado. El morir es ganancia. Bueno, el morir es ganancia, creo que así lo dijo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él recibió ahora sí que el don más maravilloso, el ser arrebatado. Y no quiere decir que los hermanos y los apóstoles y todas las personas que murieron, quiere decir que no recibieron lo mismo, pero él sí. Ese fue el deseo de Dios, que el apóstol Pablo no hubiera muerto, como también lo Juan, y como otras más personas, Elías, otro más, personas que se desgastaron a sí mismas, con tal de que los demás fueran amados. El que busca la santidad del Señor no busca simplemente ser santo para ser arrebatado él, porque muchos cristianos solamente viven una vida en santidad esperando que ellos solitos sean arrebatados. Y no se trata de eso. Es que tú busques la santidad, que tú busques la perfección, tú busques el amor, pero no solamente para que te salves tú, sino para que salves a todos los que están a tu alrededor, a tu familia, a tus hermanos, a tus primos, a todos a los que tú alcances. Esa es santidad. Ese es el punto máximo de la santidad, que no buscas tu propio beneficio, sino el beneficio de todos los que te rodean, aunque tú seas desgastado, aunque tú seas menospreciado, aunque te tachen de loco, de hipócrita, de mentiroso. Es buscar que los demás sean santos, para que de esa manera tu santidad se perfeccione en ti, porque la buscas en los demás. Eso es santidad. Por eso el Señor dice, ser santos como yo soy santo. Jesucristo era santo, sin mancha y sin arruga, y aún así murió por todos nosotros, cargando nuestros pecados. Eso es santidad, eso es santidad. Sacrificó. Porque no se sacrifica a nadie si no es perfecto. Aquel que se sacrifica es porque es perfecto, porque no se sacrificaban corderos manchados o heridos o enfermos, sino se sacrificaban corderos sin mancha, sin arruga, sin tacha, sin enfermedad, perfectos. Por eso, si tú estás siendo derramado hoy, si te está yendo como en feria por tu justicia,
No debes de preocuparte ni de andar lamentándote, sino regocijándote porque tú eres un cordero que estás perfeccionando a los demás. Por la misma deseo de tu corazón, por el mismo deseo de tu corazón de ser santo, santificas a los demás. Qué glorioso privilegio. Por eso termino aquí, ya es mucho tiempo. Qué bueno, me da gusto. Bueno, me despido. Busca la santidad, que es no solamente buscar la tuya propia, sino la de los demás, pero no metiéndolas a la fuerza, sino bendiciéndolos, orando, procurándolos, esforzándote. Eso es santidad. Eso es santidad. Que el Señor te bendiga y te guarde, te proteja, te prospere, de ti tenga misericordia, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, mucha paz. Bendiciones.